el señor Óscar Alejandro Valderrama acepta la responsabilidad del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. El señor Óscar Alejandro Valderrama acepta la responsabilidad del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. El señor Óscar Alejandro Valderrama acepta la responsabilidad del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. ¿Usted tiene claro, señor Óscar, que al aceptar el preacuerdo está aceptando que es culpable? Sí, señor. ¿Tiene claro que estaría aceptando una sentencia condenatoria en su contra? Sí, señor. Muy buenos días, siendo las 10:21 de la mañana del día martes 4 de mayo de 2021 ante el Juzgado Sexto Penal de Circuito de Ibagué. Con función de conocimiento damos trámite a la audiencia convocada dentro del proceso 73 2020-00060, que corresponde al número interno 65437. Para registrar la asistencia tiene el uso de la palabra delegado fiscal. Su señoría, muy buenos días. Por parte, de igual manera, qué pena, de igual manera un saludo extensivo para los demás asistentes e intervinientes de esta audiencia. Por parte de la Fiscalía General de la Nación, se hace presente su delegado William Hernán Cerrato Fierro, fiscal 30 seccional, con dirección de correo electrónico. Su señoría, solicita de manera respetuosa, una vez se registre la asistencia de los intervinientes, nuevamente el uso de la palabra. Muy amable, muchas gracias. Por la defensa. Su señoría, buenos días, señor fiscal y demás asistentes, ciudadanía 70, portador de la tarjeta 87, de la judicatura, telefónico. Doctor Cristian, no le escuchamos al doctor Óscar. Sí, es muy intermitente el audio. Doctor Óscar, intentemos nuevamente. Actuando como apoderado el día de hoy de Óscar Alejandro Valderrama. Bien, en condición de procesado, señor Valderrama, su nombre completo, número de cédula y dirección. Muy buenos días, sí, Óscar Alejandro Valderrama Narváez, cédula 14, de Ibagué. La dirección de su residencia. Carrera 70, Barrio Castilla, Bogotá. Bien, verificada la asistencia de los sujetos procesales, le damos el uso de la palabra delegado fiscal conforme lo solicitado. Gracias, su señoría. Su señoría, de manera respetuosa, este delegado fiscal le solicita a usted se varíe la naturaleza de la audiencia por la cual estamos convocados el día de hoy y para dar trámite a una audiencia de preacuerdo. Su señoría, esto atendiendo de que previo a la instalación de la audiencia del día de hoy se sostuvo conversación con el procesado y el abogado, quienes participaron activamente en la dialogando acerca del preacuerdo que vamos a realizar, su señoría. Entonces, la solicitud va dirigida a que se cambie la naturaleza de la audiencia y se dé trámite a una audiencia de preacuerdo, su señoría. Muy amable, muchas gracias. Bien, variamos la naturaleza de la audiencia, le damos el uso de la palabra delegado fiscal para indicarnos los términos del preacuerdo. Gracias, su señoría. Su señoría, como se lo manifesté anteriormente, la Fiscalía, en conversación sostenida con el doctor Óscar y el procesado Óscar Alejandro Valderrama, lograron un preacuerdo que termina anticipadamente en esta investigación, su señoría, y consiste en lo siguiente. La Fiscalía, como titular de la acción penal y como un acto de parte, su señoría, retira el escrito de acusación a efectos de dar trámite al preacuerdo. El preacuerdo, su señoría, consiste, obviamente, previo a informarle al señor procesado que la consecuencia jurídica de este preacuerdo es, obviamente, él iría a renunciar a unos derechos que le asisten dentro del proceso y la consecuencia jurídica es una sentencia de carácter condenatorio. Que la Fiscalía tiene elementos de prueba o cuenta con elementos mínimos de prueba para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y demostrar la responsabilidad del procesado.
Insisto, el señor Óscar Alejandro Valderrama Narváez fue debidamente asesorado y asistido por el doctor Óscar Castañeda en esta negociación. Su señoría, entonces la Fiscalía retira el escrito de acusación como titular de la acción penal y como acto de parte solicita que se le aplique una pena al señor Óscar Alejandro Valderrama de 56 meses de prisión, su señoría. Su señoría, el señor Óscar Alejandro Valderrama Narváez acepta la responsabilidad en calidad de autor y la Fiscalía solicita que se le aplique la pena de cómplice, solicitándole, su señoría, que se le aplique una pena de 56 meses de prisión. Es de aclarar, su señoría, pues que la Fiscalía, respecto a algún tipo de negociación en punto de beneficios subrogados penales o prisión domiciliaria, no involucra este preacuerdo. Hay que dejar claro que este preacuerdo no involucra ninguna negociación en punto de beneficios subrogados penales o prisión domiciliaria, aspectos que se trasladarán a su despacho, señor juez. Entonces, resumiendo el preacuerdo, la Fiscalía retira el escrito de acusación como acto de parte. El señor Óscar Alejandro Valderrama acepta la responsabilidad del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, hechos que sucedieron, su señoría, el 7 de enero del año 2020, siendo aproximadamente las 16:20 horas, cuando los patrulleros de la Policía Nacional adscritos al cuadrante 15 de la estación de Policía Rovira, patrullera Juliana Marcela León y el subintendente Guillermo Mus Correa, se encontraban realizando labores de registro a personas y vehículos en el kilómetro 1 vía Rovira, Ibagué, Vereda La Chapa, sector entrada Finca La Esmeralda, cuando detuvieron a una camioneta marca Toyota Hilux color gris, placas P, en la cual se desplazaba en el interior de la cabina 3 personas, entre las cuales iba el señor Andrés Alejandro Valderrama Narváez, a quien se le encontró un arma de fuego tipo pistola marca Browning C783 calibre 7.65 sin número de serie, un cargador para la misma, el cual contenía 6 cartuchos calibre 7.65, arma que no presenta ningún tipo de número de serie. De inmediato, en ese registro, pues el señor Óscar Alejandro Valderrama asumió que el arma que se encontraba ahí al interior del mismo era de su propiedad, su señoría. Por eso es que proceden a capturarlo y a realizar las respectivas audiencias que se realizaron, su señoría, el 8 de enero ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de garantía de la ciudad de Ibagué. La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que desvirtúan la responsabilidad de este ciudadano. ¿Cuáles elementos de prueba, su señoría? Estos ya fueron trasladados a su correo electrónico a efectos de que su señoría los conozca, entre los cuales está el informe de captura en flagrancia, está el acta de derecho del capturado, el acta de incautación del arma de fuego, está el informe ejecutivo, está la respuesta a antecedentes judiciales, la constancia SINAR, donde se indica por parte del Ejército Nacional que Óscar Alejandro Valderrama Narváez no aparece registrado en el CIAN como poseedor de arma de fuego de procedencia legal. Esa certificación la firma el coronel Carlos Eduardo Caicedo Bocanegra, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la 6ª Brigada. Contamos de igual manera con el arraigo de este ciudadano, la plena identidad del mismo y el informe respecto al laboratorio de balística forense, donde se establece, su señoría, que el arma es apta para disparo, que cuenta con los mecanismos idóneos, lo mismo con la munición que se le hallara en su poder, su señoría. Esos son los elementos de prueba con los que cuenta la Fiscalía, que desvirtúan la responsabilidad del procesado Óscar Alejandro Valderrama. De igual manera está la entrevista del policía de vigilancia que realizó la captura, Óscar Javier Forero Patiño y José Orma Rivera Rueda, su señoría. Entonces, resumiendo, su señoría, la Fiscalía insiste que el preacuerdo está en que el señor Óscar Alejandro Valderrama Narváez acepta esos hechos donde fue capturado el 7 de enero de 2020 con un arma de fuego en calidad de autor, solicita que se le aplique la pena de cómplice con una pena de prisión de 56 meses. Y frente a cualquier negociación en punto de beneficios subrogados penales o prisión domiciliaria, estos aspectos se trasladarán a su despacho en el momento
de sustentar la audiencia del 447. Su señoría, resumiendo, ese es el preacuerdo que se logró alcanzar con el señor Óscar Alejandro Valderrama Narváez y con su apoderado, su señoría. Muy amable y muchas gracias. Muy bien. ¿La defensa conforme con los términos del preacuerdo? Doctor Óscar, no le oí. Sí, su señoría, esos fueron los términos que se pactaron con el señor fiscal y con el cliente. Bien. Señor Óscar Alejandro, le voy a dar una información y luego le voy a hacer unas preguntas para que usted me conteste únicamente sí o no a cada una de esas preguntas. La información que debo darle es la siguiente. Usted tiene derecho a que se haga una audiencia que se llama juicio oral, que es una audiencia en donde la Fiscalía tiene la obligación de presentar todas las pruebas para tratar de demostrar que usted es responsable de esa conducta punible por la cual le formuló imputación. Esto es, el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de defensa personal. Usted tiene la posibilidad de concurrir a esa audiencia de juicio oral para presentar también las pruebas que considere pertinentes para corroborar que es inocente, es decir, para controvertir esa acusación que le realiza la Fiscalía. Después de que se practiquen las pruebas, es decir, se escuchen los testimonios que presente la Fiscalía y los que presente la defensa, así como las pruebas documentales y demás evidencias, se entraría a definir de manera imparcial si usted es culpable o si usted es inocente. Si se le encuentra culpable, se le impondría una pena entre 9 y 12 años de prisión. Sin embargo, usted tiene la posibilidad de renunciar a ese derecho de tener un juicio público, el derecho a que se practiquen las pruebas y a que se defina sobre su responsabilidad, y la renuncia a esos derechos se materializa con la aceptación de la responsabilidad. En este caso, a través de una figura jurídica que se llama preacuerdo. ¿En qué consiste el preacuerdo? En que a cambio de que usted acepte ser responsable de ese delito, la Fiscalía le concede un beneficio. En este caso, el beneficio consiste ya de manera concreta en que la pena no sería entre 9 y 12 años de prisión, sino que la pena sería de 56 meses de prisión. Esa es la contraprestación que le ofrece la Fiscalía a cambio de la aceptación de su responsabilidad. Pero por supuesto, esa decisión usted la debe tomar de manera libre, sin que nadie lo presione o lo coaccione a tomar esa determinación. Debe ser consciente de las consecuencias. Si usted acepta el preacuerdo, pues está aceptando que es culpable y aceptando la condena en su contra. Por otra parte, esa decisión la toma debidamente asesorado por su defensor. El doctor Óscar Castañeda nos ha indicado que ya ha cumplido con ese deber. Así las cosas, entonces, para que le quede claro, usted puede ir a un juicio en donde se defina si usted es culpable o si usted es inocente. O puede aceptar el preacuerdo, lo que implica aceptar que es culpable y las consecuencias de esa manifestación. Le pregunto entonces, Óscar Alejandro Valderrama Narváez, ¿usted acepta sí o no el preacuerdo? Sí, señor, sí acepto el preacuerdo. ¿Usted tiene claro, señor Óscar, que al aceptar el preacuerdo está aceptando que es culpable? Sí, señor. ¿Tiene claro que estaría aceptando una sentencia condenatoria en su contra? Sí, señor. ¿A usted alguien lo ha obligado a tomar esta decisión? No, señor. Bien. De esta manera, entonces, el despacho ha cumplido con el requisito previsto en el artículo 131 del Código de Procedimiento Penal. Se ha interrogado al acusado acerca de las condiciones en que acepta este preacuerdo, encontrando que corresponde a una decisión que toma de manera libre, sin ningún tipo de presión o coacción, consciente de las consecuencias que le fueron ilustradas por su abogado defensor, también reiteradas por parte de este funcionario. Asimismo, ha sido debidamente asesorado durante la actuación procesal, no encontrando entonces este despacho ningún vicio en el consentimiento, ninguna afectación o vulneración de las garantías y derechos de Óscar Alejandro Valderrama Narváez. Por otra parte, el preacuerdo se ha presentado en un momento procesal oportuno, esto es, antes de la audiencia de juicio oral. Recordemos que el delegado fiscal, en uso de esa discrecionalidad y como titular de la acción penal, optó por retirar el escrito de acusación, en su lugar presentar un preacuerdo que se ha presentado de manera verbal, lo que es admisible dada la característica acusatoria de nuestro sistema de enjuiciamiento procesal penal. Y en este sentido, ha presentado el preacuerdo bajo una modalidad consistente en variar la calidad o el grado de participación, pasando la calidad de autor a la calidad de cómplice, ello únicamente para los efectos punitivos a que se refiere el artículo 30 del Código Penal, es decir, para concederle una rebaja de pena que en el presente asunto se concreta en 56 meses de prisión. Esta modalidad de preacuerdo, variar de autor a cómplice,
ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, concretamente en las sentencias 45 y 181 del año 2016, y una nutrida línea jurisprudencial como las sentencias 46-101 del mismo año 2016, la 48-293 del 2017, la 90-162 del mismo año, más recientemente la 56-59 del 8 de julio del año 2020. Esto bajo la condición de que el procesado está aceptando por el delito realmente cometido, esto es la autoría del delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego de defensa personal, y el reconocimiento de esa condición de cómplice únicamente tiene efectos para la dosificación de la pena, de tal suerte que no se está creando un delito, no se está variando los hechos que motivaron la imputación, sino únicamente pactando lo relativo a la aplicación de la pena. En punto del principio de proporcionalidad en esta rebaja de pena, si bien es cierto, se ha indicado o existe cierta controversia a partir de la sentencia 52-227 de 2020, en punto de que no es posible, una vez presentado el escrito de acusación, conceder rebajas de penas superiores a la tercera parte. Debemos tener en cuenta que en este caso el escrito de acusación ha sido retirado, ello corresponde a un acto de parte, respecto del cual el funcionario judicial no tiene ninguna injerencia, no existe norma alguna que le permita al juez imponerle a la Fiscalía la obligación de mantener un escrito de acusación. Por otra parte, en este caso tendría cabida una aplicación de un principio de favorabilidad si tenemos en cuenta que los hechos ocurrieron el 7 de enero del año 2020, es decir, con anterioridad al proferimiento de esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que ocurrió el 24 de junio del año 2020, y desde el momento mismo de la presentación de ese escrito de acusación, que inicialmente el señor Óscar Alejandro Valderrama Narváez contaba con otro defensor, se ha manifestado la intención de allanarse a los cargos mediante esta figura del preacuerdo, es decir, que siempre ha existido esa intención por parte del procesado, razón por la cual la aplicación de ese cambio jurisprudencial implicaría una afectación del principio de favorabilidad, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, la manifestación anterior de aceptación de responsabilidad, sumado al retiro del escrito de acusación y la modalidad escogida, que no implica una desproporcionada rebaja de la pena, que no implica una afectación de esos límites legales, sino que por el contrario se encuentra la pena ajustada a la legalidad si se tiene en cuenta que la pena mínima para el delito por el que se formuló imputación es de 9 años de prisión. En virtud del reconocimiento de la complicidad, la pena mínima se reduce a la mitad, en este caso serían 4 años y medio, es decir, 54 meses. Finalmente se han pactado 56 meses de prisión, es decir, cerca del límite mínimo, pero en todo caso dentro del marco punitivo establecido por el legislador para esta conducta punible. No hubo ningún pacto con relación a los subrogados, no existe obligación de reintegro según el artículo 349, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, de razón por la cual se advierte por parte de este despacho que se cumplen con las finalidades legítimas de lograr la efectividad de la administración de justicia, de permitir la participación del acusado en la definición de su caso y de humanizar la pena a través de esta rebaja que se le ha concedido. Tampoco existen víctimas en este caso, víctimas al menos directas o particulares, más allá de la afectación a la seguridad pública, por lo que tampoco se advierte transgresión alguna de derechos de terceros. Por lo anterior, este despacho encuentra ajustado a la legalidad del preacuerdo presentado por los sujetos procesales, anuncia en consecuencia sentencia de carácter condenatorio en contra del ciudadano Óscar Alejandro Valderrama Narváez, identificado con la cédula de ciudadanía número 14, como autor de la conducta punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de defensa personal. Como quiera que se accedió a lo solicitado, no hubo ningún tipo de oposición contra esta decisión, no procede recurso alguno. Proseguimos con lo dispuesto en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004, en lo que resulte aplicable. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal. Gracias, su señoría. Respecto al tema que es objeto de traslado relacionado al artículo 447, la Fiscalía, su señoría, de manera respetuosa, indica que efectivamente este señor Óscar
Alejandro Valderrama Narváez no cuenta con antecedentes judiciales, no cuenta con ninguna otra investigación activa en el sistema SPOA de igual manera. Asimismo, su señoría, asimismo, tiene establecido un arraigo en la ciudad de Bogotá. De igual manera, su señoría, me permito indicarle que respecto a la concesión respecto a la suspensión de la ejecución de la pena, no se reúnen requisitos conforme al artículo 63 del Código Penal, lo mismo respecto al artículo 38b, teniendo en cuenta, su señoría, esto hace relación a la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta, su señoría, la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, del 18 de noviembre del 2020, radicado 54087, donde es magistrada ponente de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Y eso, su señoría, atendiendo de que efectivamente se debe tener en cuenta para la concesión de cualquier beneficio subrogado la pena del delito base, no la pena negociada. De igual manera, como penas accesorias, pues se solicita la prohibición de la tenencia y porte de armas de fuego, lo mismo que la establecida en el artículo 52, la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Frente al comiso del arma, solicito que se ordene dejar la disposición de las fuerzas militares. Esa es la intervención, su señoría, frente al trámite del artículo 447. Frente a los documentos que trasladó el señor defensor a efectos de hacerlos valer en la audiencia del 447, la Fiscalía no tiene ningún pronunciamiento, su señoría. Muy amable y muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, señor defensor. ¿Ahí me escucha, su señoría? Sí, doctor, lo escucho. Su señoría, respecto al artículo 447, esta defensa se procede al traslado. El señor Óscar Alejandro Valderrama es un hombre de 34 años de edad, hijo de Baltasar Valderrama Hernández y de la señora María Magdalena Narváez, que en paz descanse, padre del menor de 6 meses de edad, de profesión cafetero, y también trabaja en una empresa de banquetes y organizar reuniones sociales. Es una persona que no posee antecedentes, ni siquiera posee anotaciones, ni siquiera procesos pendientes tampoco, su señoría. Es trabajador conocido por las personas que habitan en el municipio de Rovira y de Bogotá, lugar donde ejerce sus dos trabajos. Vive en Bogotá, en el barrio Castilla, con su compañera permanente, con su bebé de 6 meses de nacido y con su señor padre de 71 años, el cual padece de la enfermedad. Su señoría, esta defensa solicita muy respetuosamente a su despacho se le conceda a mi cliente la detención domiciliaria en el lugar de residencia, ya que mi defendido es padre cabeza de familia. Bueno, en este caso, su señoría, pues por la condición de su padre, que es un señor, que es invidente y aparte posee la enfermedad de Parkinson desde el año 2008 y 2009. Es el hijo encargado del señor Baltasar Valderrama, una persona invidente de 71 años de edad, como consta en la historia médica emitido por el Hospital San Vicente de Rovira, la cual allegó, enfermedad que padece desde el año 2009. Aunado en esto, en el año 2008 padeció la enfermedad de glaucoma, la cual lo dejó totalmente ciego, como también consta en esta historia médica que me permitía llegar. Mi cliente, el señor Óscar Valderrama, está encargado del cuidado y manutención de su padre, ya que su señora madre y esposa de su padre también falleció el 24 de febrero de 2009. Y él no volvió a conseguir esposa ni compañera permanente. Allegó certificado de función de la señora antes mencionada con número. De igual manera, su señoría manifestó que mi cliente tuvo un hermano de nombre Jorge Walter Valderrama Álvarez, quien se identificó con cédula 70. En este caso con el cuidado de su padre, ni manutención ni ayuda económica, ya que el señor también falleció el mes de octubre del año 2011. Me permito allegar, su señoría,
señoría el registro de defunción de él y la copia de su cédula. Es por lo anterior, su señoría, que el señor Baltasar Valderrama no tiene a nadie más de su núcleo familiar cercano que se encargue de su cuidado y manutención. Aparte de eso, que no cuenta con los medios económicos para pagarse un cuidado en una institución privada, porque el señor Baltasar no posee bienes, es estrato 1 y se encuentra inscrito en el CISBEN en el grupo que selecciona el CISBEN como pobreza moderada. Allego constancia del CISBEN. Esta defensa, aparte de los documentos antes mencionados, cuenta con las declaraciones bajo la gravedad del juramento de los señores José William Castro Gutiérrez, Eduardo James Guzmán González, quienes manifiestan conocer al señor Oscar Valderrama y a su padre por más de 20 años, así también como lo certifican esta declaración que el señor Baltasar está bajo el cuidado de su hijo por su enfermedad grave y su ceguera permanente. Allegó declaraciones extrajuicio ante el notario de Rovira, Tolima. De igual manera, su señoría le presentó a su despacho la declaración jurada ante la notaría de Rovira, Tolima, del señor Baltasar Valderrama Hernández, donde manifiesta que el cuidado y manutención está a cargo de su hijo Oscar Valderrama, ya que es invidente y padece la enfermedad de Parkinson, y que su otro hijo y esposa ya fallecieron y él no trabaja. No es pensionado, manifiesta, ni mucho menos es una persona adinerada. De igual manera manifiesta que vive bajo el mismo techo de su hijo Oscar. También asegura que ni siquiera puede bañarse por sí solo. Por lo anterior es que esta defensa puede asegurar, su señoría, que mucho menos podrá cocinar o por lo menos alimentarse solo. Allego dicha declaración, lo cual es firmada a ruego en la notaría de Rovira ante el notario, porque él mismo manifiesta que el señor no es apto para leer ni firmar. Allego declaración jurada ante el notaría 36 de Bogotá de la señora Eliana Alejandra Medina Urrea, manifestando que conoce a los señores antes mencionados también desde hace 13 años y certifica la enfermedad del señor Baltasar, como también le consta que depende económicamente y que su cuidado está únicamente a cargo del señor Oscar Valderrama. Declaración jurada ante la notaría 58 del Círculo de Bogotá, rendida por la señora Natalia Urrea Sánchez, quien es la compañera de mi defendido, compañera permanente, quien manifiesta que convive con él hace 5 años, que es el padre de su bebé de 6 meses, y también ella manifiesta que en este momento sufraga todos los gastos familiares, los de su bebé, los de ella y los de su padre, ya que por el tema de la pandemia, su empresa familiar, que era encargada de comidas y banquetes, se ha venido a pique. Aunando a esto que el nacimiento de su hijo, que tan solo tiene 6 meses, pues no le han permitido trabajar. Por lo tanto, el único encargado de llevar el sustento familiar es mi defendido. Me permito llegar esta certificación también, su señoría. Allego también en este momento, como cosa allá en el traslado, que es la declaración de la Cámara de Comercio de la empresa familiar antes mencionada. Allego contrato de arrendamiento de vivienda urbana celebrado entre Dairé Rodríguez Ramírez, Punto Inmobiliaria, Seguros y Asesores, y los señores Natalia Urrea y Oscar Alejandro Valderrama. Este contrato está desde el 2 de julio de 2019, lugar donde habita mi defendido con su familia, con su señor padre, su hijo y su esposa, demostrando, su señoría, que mi cliente tiene acá un arraigo establecido en la ciudad de Bogotá, en la dirección Barrio Castilla, ciudad de Bogotá. Me permito llegar este contrato. Allego, su señoría, certificación referencia personal emitida por la máxima autoridad del municipio de Rovira, Tolima, el señor alcalde Diego Alejandro Guerra Quintero, dirigida al juzgado sexto penal del circuito de conocimiento de Ibagué, Tolima, donde manifiesta que conoce a mi cliente como una persona responsable, honesta y trabajadora, cumplidora de sus deberes. Aparte de, su señoría, también resalta el buen comportamiento y el respeto que mi cliente presenta hacia las personas y hacia la diversidad del pensamiento humano. Allego dicha constancia. Allego, su señoría, foto de la base de datos del sistema penal acusatorio SPOA con noticia criminal 11 de la unidad de hurtos. Su señoría, con este documento me permito aclararle
que mi cliente fue víctima del delito de hurto al igual que de amenazas. Con esto no pretendo, su señoría, justificar la conducta de mi cliente violando la legislación y cometiendo el delito que lo tiene hoy en día ante su despacho. Lo único que pretendo, su señoría, es demostrarle que mi cliente, en su afán de tratar de proteger a su familia, su patrimonio y sus bienes y la integridad, adquirió un arma para su protección, nunca para causarle el daño a nadie, ni atentar contra la sociedad. Y como es conocido por todos, pues no fue posible adquirirla con los documentos que establece nuestra normatividad. Por el contrario, lo único que él hizo fue empeorar la situación de él y de su familia, caso que lo tiene arrepentido y que lo tiene el día de hoy dándole la cara a la justicia, su señoría. Su señoría, por lo anteriormente expuesto, esta defensa le reitera la solicitud de que se le conceda la detención domiciliaria a mi cliente como padre cabeza de familia, basado esta solicitud en las precarias condiciones de salud y económicas del señor Baltasar Valderrama, padre del señor Oscar Valderrama, enjuiciado hoy acá. Su señoría, mi cliente es la única persona encargada del cuidado y manutención de su señor padre, un hombre de la tercera edad, enfermo de Parkinson. Aparte de eso, es invidente. Su señoría, él no es capaz de valerse por sí mismo, ni siquiera es capaz de bañarse, no come solo. Condiciones estas que para poder subsistir como una persona digna serían las básicas, que alguien le ayudara. Este adulto no cuenta con nadie más que lo cuide o que lo ayude, porque su otro hijo y su otro hijo y su esposa ya fallecieron. Además, su señoría no tiene dinero, es una persona pobre que quedaría a la merced de la calle. Porque no nos digamos mentiras, su señoría, nadie se va a encargar de una persona más con esas condiciones. El único que se encargue y lo está haciendo es su hijo Oscar Valderrama, aquí presente. Y ya lo ha hecho y lo ha venido haciendo, como consta, de la mejor manera posible. Aparte de eso, su señoría, el Estado no cuenta con el dinero ni con los medios para garantizar el cuidado de nuestros abuelos. Su señoría, quiero aclararle también que mi cliente no es una persona proclive al delito, no es una persona peligrosa para la ciudad, es solo una simple persona que cometió un error y lo está afrontando de la mejor manera y con la responsabilidad que esto le asume. Su señoría, en este caso no abogo por la situación de mi cliente, abogo más por la situación del padre de mi cliente, que es un señor que quedaría a la deriva y al cuidado de nadie, porque nadie, no nos digamos mentiras, su señoría, nadie se va a hacer cargo, nadie, tras de que no tiene familia, nadie tiene con buen corazón para llegar a llevar a una persona ciega a bañarla, darle de comer, mucho menos ayudarle a que vaya al baño. Es una persona que de verdad, su señoría, por las condiciones, como consta en la historia médica que ya llegó a su despacho con 117 hojas, ha presentado enfermedades graves, ha tratado de hacer paros respiratorios. Cada rato, si usted puede ver, su señoría, y le suplico, se tome el tiempo para leerla, es una persona que en cualquier momento puede quedar tirada en el piso. Es por esto, su señoría, que le ruego que por el poder que tiene y aparte del poder, por la parte humana que lo caracteriza su cargo, mi solicitud sea resuelta en forma positiva y se le conceda a mi cliente la detención en su domicilio ubicado en Bogotá, en la carrera, porque sería el único encargado, su señoría, de cuidar a su bebé de 6 meses y a su padre, mientras su esposa, que acaba de tener un bebé, tratará de sostenerlos económicamente. Es esto lo que le suplico, su señoría. Póngase en el lado humano de la sociedad y tengamos en cuenta a estos viejitos que tanto le han servido y le han ayudado a este país. Gracias, su señoría. Bien, escuchado los argumentos de los sujetos procesales. Corresponde al ya. ¿No ha terminado, doctor Ciro? Sí, señor, ya terminé. Gracias, su señoría. Estoy por terminado el traslado del artículo 447. Gracias, doctor. Escuchados los argumentos de los sujetos procesales, corresponde al despacho la emisión de la correspondiente sentencia, por supuesto condenatoria, dado que proviene de un preacuerdo. Para tal efecto, considera el despacho innecesario, para no ser repetitivo, referirme nuevamente a los fundamentos fácticos. La identificación del acusado pues ya está claramente determinada. El delito objeto de acusación pues ya fue claro en el momento del preacuerdo. La pena ha sido pactada igualmente, 56 meses de prisión. Sería entonces repetitivo dar lectura a todos estos acápites de la correspondiente sentencia. Por ello me remito directamente
a lo que tiene que ver con el objeto de decisión, que es lo relativo a los subrogados y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Es decir, a partir del numeral 5.3 de la sentencia. Tenemos claro entonces que con relación a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el artículo 63 del Código Penal exige que la pena fijada en la correspondiente sentencia sea inferior a 4 años de prisión. Requisito objetivo que por supuesto no se cumple en este caso y por ello sería inviable la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Con relación a la prisión domiciliaria, el artículo 38b del Código Penal exige para su concesión que la pena mínima fijada en la ley para el correspondiente delito sea inferior a 8 años, que el condenado cuente con arraigo social y que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68a del Código Penal. Para el presente caso, tenemos acreditado el arraigo social y familiar de Óscar Alejandro Valderrama Narváez. El delito por el cual se emite sentencia condenatoria no se encuentra incluido en el inciso segundo del artículo 68a del Código Penal. Y con relación al requisito objetivo, esto es que la pena mínima fijada en la ley para el correspondiente delito sea inferior a 8 años, debemos hacer referencia a los cambios jurisprudenciales que han existido en torno a él. Esto para decir que, en primer orden, la pena mínima fijada por el legislador para el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, defensa personal, es una pena de 9 años de prisión. De allí que en principio no se cumpliría con ese requisito objetivo de ser una pena inferior a 8 años. Este fue el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la sentencia 44776 del 28 de enero del año 2015. Sin embargo, luego, en la sentencia 45181 del 9 de marzo del año 2016, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, varió su posición y reconoció que en punto del elemento objetivo para acceder a la prisión domiciliaria sustitutiva de la intramural, también deben tenerse en cuenta las variantes de los extremos punitivos a fin de precisar con singularidad e individualidad que la pena prevista en la ley sea inferior o igual a 8 años de prisión. Esto teniendo en cuenta que ante una variación mediante preacuerdo en el reconocimiento de la calidad de cómplice, la pena mínima entonces para el cómplice de esa conducta punible no sería de 9 años, sino de 4 años y medio de prisión, por lo que en abstracto se cumpliría con ese requisito objetivo. Esta fue entonces la postura mayoritaria e imperante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y en virtud de la cual en múltiples ocasiones se reconoció que tras un preacuerdo en el que se reconozca la calidad de cómplice por el delito de porte de armas de fuego y defensa personal, sí era viable la concesión de la prisión domiciliaria. Así se indicó en esa sentencia 45181 del año 2016. Luego varía nuevamente esta posición en primer orden a partir de la sentencia 52227 del 2020, en la que de manera concreta no se tocó ese tema de la posibilidad del otorgamiento de la prisión domiciliaria tratándose de delitos de porte de armas, pero que empezó entonces esa presunta variación acerca de la posibilidad de conceder estos beneficios. Recordemos que anteriormente no se consideraba como un doble beneficio la concesión de subrogado y la rebaja de pena por el reconocimiento de la complicidad. Sin embargo, a partir de esta sentencia 52227 se genera entonces esa incertidumbre acerca del cumplimiento de ese requisito objetivo. Situación que fue finalmente decantada con la sentencia 54087, esta ya del mes de noviembre del año 2020. Bajo este entendido tenemos entonces que antecedente existía acerca de la posibilidad de esa concesión de la prisión domiciliaria por el requisito objetivo. La variación concreta de esta posibilidad aparece ya para el mes de noviembre del año 2020, es decir, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos y con posterioridad a la presentación del escrito de acusación, así como con posterioridad a la manifestación del acusado a través de su defensor anterior de acogerse a esta figura del preacuerdo. En ese sentido, el despacho considera que se debe dar aplicación a ese principio de favorabilidad en este punto en materia de la aplicación de la jurisprudencia desfavorable
o la inaplicación mejor de esa jurisprudencia desfavorable y acudir al criterio mayoritario que existía al momento en que se cometió la conducta punible. Esto es que en estos casos es viable la concesión de la prisión domiciliaria cumpliéndose con ese requisito objetivo. Pero adicional a lo anterior tenemos que señalar entonces que aun cuando existiere controversia acerca de esa aplicación de esa jurisprudencia y que tornaría inviable la concesión de la prisión domiciliaria, dando estricta aplicación a esa providencia 54087 de noviembre del 2020, tenemos que señalar que en todo caso se cumple o acreditó la defensa uno de los requisitos para sustituir la pena de prisión por la prisión domiciliaria. Esto lo relativo al artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, aplicable también para el momento de la ejecución de la pena, y tiene que ver con la calidad de padre cabeza de familia que ostenta Óscar Alejandro Valderrama Narváez. Para el presente asunto se acreditó, al menos de manera sumaria, no existió controversia alguna por parte de la Fiscalía en punto de la responsabilidad exclusiva y solitaria que ejerce Óscar Alejandro Valderrama Narváez sobre una persona sujeto de especial protección, como lo es el ciudadano Baltasar Valderrama Narváez, persona que por ser adulto mayor y con no contar con otros congéneres, con familia extensa que pueda hacerse cargo de la manutención y cuidado de este ciudadano, depende única y exclusivamente de su hijo, Óscar Alejandro Valderrama Narváez, lo que concreta entonces la condición de hijo cabeza de familia en este caso, aplicable por extensión a la figura de padre cabeza de familia, a que se refiere la ley 750 del año 2002. Y bajo esos derroteros se encuentra el despacho, que es viable entonces también, más allá de la aplicación directa del artículo 38b, la aplicación del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, por lo que se concederá a favor de Óscar Alejandro Valderrama Narváez la prisión domiciliaria. Deberá cumplirla en su lugar de residencia indicado, carrera 70, Castilla de la ciudad, distrito capital de Bogotá. Para ello deberá suscribir una diligencia comprometiéndose a permanecer en el lugar indicado, así como las demás exigencias de ese artículo 38b, y para ello, por exigencia también de este artículo, debe constituir una caución prendaria por el valor de 500.000 pesos que deberá consignar a órdenes de la cuenta de depósitos judiciales como garantía del cumplimiento de esas obligaciones, en el entendido que si llegaría a incumplir cualquiera de ellas, se hará efectiva la caución, es decir, perderá esa suma de dinero. En el evento de que cumpla con todas las obligaciones y se extinga la pena con cumplimiento, podrá solicitar el reintegro de ese dinero. 5.4. Otras determinaciones. Con relación a las armas, al arma incautada, este despacho se abstiene de emitir cualquier orden en aplicación de lo dispuesto en el artículo 563 de la Ley 906 de 2004, que fue modificado o adicionado mejor por la Ley 1826 del año 2017, en la cual se dispone que, abro comillas, en las actuaciones por conductas punibles en las que se empleen como medios o instrumentos para su comisión armas de fuego o armas blancas, una vez cumplidas las previsiones de este código relativas a la cadena de custodia y después de ser examinadas por peritos para los fines investigativos pertinentes, se procederá a su destrucción previa orden del fiscal de conocimiento, siempre que no sean requeridas en la actuación a su cargo, cierro comillas. Sexto, decisión. Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, Tolima, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, condenar a Óscar Alejandro Valderrama Narváez, identificado con la cédula de ciudadanía como autor de la conducta punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, defensa personal, a la pena principal de 56 meses de prisión. Segundo, condenar a Óscar Alejandro Valderrama Narváez a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la prohibición para el porte o tenencia de armas de fuego. Por el mismo término, la pena principal. Tercero, conceder al sentenciado la prisión domiciliaria que debe cumplir en el lugar de residencia fijado, previa suscripción de acta de compromiso y el pago de caución prendaria por 500.000 pesos que deberá consignar a órdenes del despacho judicial, cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario. Cuarto, envíese las comunicaciones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 166 de la Ley 906 de 2004, surtido lo cual se enviará a la actuación de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad reparto, conforme a los artículos 41 y 459 de la misma obra. Quinto, se notifica este fallo en estrados y contra el mismo procede el recurso de apelación. Delegado fiscal.
Su señoría, sin recursos. La defensa. Sin recursos, muy amable. Señor Oscar Alejandro. Sin recursos.